Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Sobre la serpiente. Así que el enemigo no puede poner en tu corazón y en tu vida y en tu espíritu cosas que tú no permitas. Si el enemigo pone ira, si el enemigo pone desobediencia o si el enemigo pone mentira, es porque nosotros se lo permitimos. Así que necesitamos necesariamente entregarnos a Dios en espíritu y en verdad. Entregarnos a Dios en una nueva entrega, mis amados, donde la presencia del Espíritu Santo comience a hacer cosas en nuestros corazones. Lo primero que tenemos que hacer es diariamente separar nuestra alma de nuestro espíritu. Cuando las personas dicen, mis amados, me encontré una persona y me dijo algo de ti, me llamó mi hijo y peleé con él, me llamó mi prima y salimos del moño y pasaron estas cosas suceden porque yo las permito. Estas cosas suceden porque yo las permito. Porque si una persona me dice, es que yo te tengo que decir que fulanito tal cosa, tú le tienes que decir, perdóname, pero si yo acepto, sin la presencia de fulano, que tú me digas algo, estamos pecando. Toca que esté presente para que se pueda defender, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, amado, perdóneme, pero hablamos de eso cuando esté presente el implicado, ¿cierto? Y entonces comienzan a suceder cosas. En mi familia natural, mi abuelita de mi madre está en los cielos, pero la recuerdo de una manera muy especial ahora, es impidiendo que un hijo hablara mal del otro. Pues una madre de 8 hijos, imagínense, es que fulano me hizo, que sutano me hizo, y mi abuela tenía una frase que yo la guardo en mi corazón y es, mijita, no hable de su hermano. Y es una cosa que la tengo tan en mi espíritu porque difícil encuentras a una madre así, ¿cierto? Difícil, porque puedes encontrar una madre que sí defienda a su hijo, pero acuse al otro hijo, pues usted es peor que él, y si usted habla de sus hermanos, usted se va a morir. ¿Qué hacemos con la ira? ¿La ira puede echar fuera a Satanás? ¿La ira puede sacar? ¿Un demonio puede sacar otro demonio? No. Entonces simplemente instamos al otro hijo a ira, y antes queda bravo con su hermano y bravo con nosotros. Entonces doble problema. Entonces, ¿eso qué hace, mis amados? Ensuciar nuestras conciencias. Ensuciar nuestras conciencias. Recuerden, y ayer, el primer día hablamos de qué es conciencia, el segundo día hablamos de la ofensa, ¿cierto? Que es la que ensucia las conciencias. Y nos decía el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles que él procuraba mantener su conciencia limpia de las ofensas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hebreos 9 en el verso 14 dice, lavando todos los días nuestras conciencias con la sangre de Cristo. ¿Qué tienes que hacer todos los días? Lavar tu conciencia con la sangre de Cristo. ¡Qué poderoso limpiador de nuestra conciencia! ¡Qué poderoso limpiador de nuestra conciencia! Lo segundo que tenemos que hacer, y es nuevamente Hebreos, unas hojitas atrás en Hebreos 4:12. Y hoy para mis amados que acaban de llegar a la audiencia y mis amados que están en casa, estamos compartiendo acerca de cómo vamos a limpiar nuestra conciencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es Hebreos 9:14, lavar nuestras conciencias con la sangre de Cristo. Lo segundo que tenemos que hacer para tener una limpia conciencia es separar el espíritu del alma diariamente. Todas las tareas son diarias. Hebreos 4:12. ¿Lo encontraste? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Así que, ¿cómo se lava la conciencia? Con la sangre de Cristo. ¿Cómo se separa el espíritu del alma? Con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer diariamente? Alimentarte de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a separar el espíritu del alma. ¿Qué significa separar el espíritu del alma? Porque de pronto no lo entiendes y tú dices, ay, pero yo soy ese ser que no se puede separar, porque se debe separar. Porque si no separamos el espíritu del alma, continuaremos siendo almáticos. La traducción que tú puedes entender de almáticos es emocionales.
emocionales, gobernados por sentimientos y emociones, ¿cierto? Entonces me miró, ahora lo voy a pegar, habló de mí, ahora le voy a hacer, me juzgó, me criticó, ahora le voy a hacer. Nuestro trabajo como hijo de Dios es amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacerle el bien a los que nos aborrecen y tratar de ser lo mejor posible con las personas que nos hacen daño. La Biblia dice, ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza. Significa que un día les dará vergüenza, que por más que nos hagan mal, nosotros les paguemos por bien. Amén. Entonces, mis amados, tarea 1, lavar diariamente, tarea diaria. Por eso es que el Padre nuestro que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero también Jesús dijo en Lucas 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el pan nuestro de cada día es espiritual. ¿Y qué va a hacer la palabra en ti y en mí, amados? Separar el alma del espíritu. ¿Alguien ha soñado con no ser más emocional? ¿Alguien ha soñado con tener un discernimiento verdadero? ¿Alguien ha soñado con poderle hablar a su esposo con prudencia, con sabiduría? No bobadas, ¿cierto? Nosotras las que estamos casadas, ¿alguna de nosotras ha soñado con no terminar toda palabra con el esposo en discusión? ¿Alguna de nosotras no ha soñado con eso, amada? ¿Usted no ha soñado con eso? Lo digo desde la mujer y no porque tenga un concepto machista, Dios me guarde, sino que es que nosotras nos desesperamos y angustiamos y terminamos gritando y terminamos queriendo hacerle entender lo que nosotros queremos que entienda a bliviazos. Y es solamente porque no hemos separado nuestra alma de nuestro espíritu, mis amados. Y entonces nos llama un hijo y nos dice que el otro hijo le hizo y nosotros, pues peor será usted y usted no me grita a mi hijo. Y ahora nos llamó primero para que le consoláramos. Porque cuando un hijo te llama solo quiere consuelo, solo quiere, ay, mi hijito, tenga paciencia, mi hijito, mire, ¿cierto? Cuando usted es una mamá que ama a todos sus hijos por igual, usted no está pensando solamente en defender a un hijo, usted está pensando en guardar el corazón del hijo que está casando, porque usted tiene una tarea, guardar el corazón de su hijo. Y entonces usted dice, no voy a defender a uno y dejar herido el corazón del otro, sino ambos tienen que quedar sanados. Mi hijo que está atacando a mi otro hijo y mi hijo atacado y mi hijo atacado, digámoslo de esta manera. Entonces, mis amados, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr de una manera pertinente, eficaz y sabia. No podemos dejar ensuciar nuestras conciencias. Muchas veces el cine, la televisión, la novela, recuerdo la novela, le pongo el ejemplo, para que no hablemos de personas, cualquier cosa puede ensuciar nuestra conciencia, pero la señora está viendo la novela y la esposa del señor es una bruja perdida que le hace todo lo malo, terrible y que tiene a ese señor desesperado y angustiado. Y la amante es una señora linda, pobrecita, que le lava los pies, que le cocina delicioso, que lo recibe y le lava las paticas. Y en su mente empieza a decir la hermana, ah no, de verdad pobrecito el señor, la esposa es una bruja y la amante es linda. ¿Y su conciencia ya qué aceptó? Un adulterio. Ah, la novela, no, ya vamos a la película. En la película el señor es un asesino violento, terrible, mata y come del muerto. Pero es que a él le tocó hacer todo eso se vio obligado a hacerlo porque le hicieron daño. Entonces tu conciencia empieza a justificar la venganza, tu conciencia empieza a justificar el odio, tu conciencia. ¿Y qué es la novela, el cine, la película, la música? Adoctrinamiento a tu conciencia. Adoctrinamiento, ¿cierto? Entonces todas las series de Netflix, ay, pero es que ellos son dos hombres, pero es que eso también es amor. ¿Qué culpa que es amor? ¿Cierto? Y el adoctrinamiento se va metiendo al corazón. ¿Y cómo vas a sacar toda esa contaminación? A través de la lectura de la palabra de Dios, que va a partir tu alma y tu espíritu. Y tú no te vas a dejar llevar por las emociones ni por las mentiras. Tú vas a escuchar única y exclusivamente a Dios. Así que necesitamos, mis amados hermanos, entrar a esta fe ciertísima, entrar a esta fe espiritual, donde diariamente, ¿cuándo toca hacer esto, mis amados? Diariamente. Cuando te levantas en la mañana, Señor, lava mi conciencia con la sangre de Cristo. Lava mi conciencia con la sangre de Cristo. Lava mi corazón con la sangre de Cristo. Señor, porque tú puedes venir hoy
¿Y quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no piensa cosas malas, el que no piensa mal de nadie, y el que ha guardado su corazón del engaño. Así que, mis amados, la tarea es muy grande, la tarea es diaria, la tarea es de todos los días, la tarea es de levantarnos y decir: Señor, yo no quiero seguir siendo una persona emocional, yo no puedo pasarme la vida gritando emocionalmente, tomando venganza, yo no puedo pasarme la vida en dificultades y problemas. Y que el Espíritu de Dios nos ayude a todos, como esposos, como esposas, como padres, como hijos. Y yo tengo que empezar a discernir cómo está mi conciencia. Mire, amados, necesitamos entender 1 Juan capítulo 3, que si nosotros no trabajamos en nuestra conciencia, y para mis amados que acaban de llegar a la audiencia, lo que estamos aprendiendo hoy es cómo vamos a trabajar en nuestra conciencia. ¿Cómo vamos a trabajar en nuestra conciencia? Y 1 Juan 3, para todos, vamos a buscarlo. 1 Juan capítulo 3 dice: pues si no, nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces quiero poner en tu corazón: mayor que nuestra conciencia es Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestra conciencia? Darle un solo Señor, darle un solo Señor. Porque ¿qué es lo que ha pasado con nuestras conciencias? Que nuestras conciencias no son gobernadas por nuestro Dios Padre que hizo los cielos y la tierra, sino por nosotros. Y entonces, ¿tú qué dices? Dios dice, pero yo pienso, pero a mí no me parece. Ay, también, ¿qué de malo tiene? Yo no puedo juzgar eso. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene lo otro? Y vamos alivianando nuestras conciencias hasta que llega el tiempo que las conciencias son cauterizadas. Y cuando la conciencia está cauterizada, la persona no puede ver en sí misma qué está bien y qué está mal. Y nosotros, por el Espíritu Santo, y yo sé que tú tienes al Espíritu Santo, iglesia, tenemos que trabajar. Entonces, lo primero es diariamente, Hebreos capítulo 9, versículo 14, lavar nuestra conciencia con la sangre de Cristo. Lo segundo, Hebreos 4:12, diariamente separar, hacer la separación entre alma y espíritu. Y eso se hace a través de la palabra. Es decir, para quienes no lo saben, en nuestra alma está la voluntad, la razón por la que somos voluntariosos o rebeldes o dignos de confianza y hacemos lo que Dios nos manda, obedientes. Están los sentimientos, las emociones y sobre todo está nuestra mente. Y a veces pensamos de más, ¿cierto? A veces pensamos de más. Los jóvenes dirían, nos empeliculamos, pero a veces pensamos de más. Y si no queremos vivir de esa manera, necesitamos separar la mente, separar el alma del espíritu. Amén. Esta es la tarea. Son las dos primeras tareas y hoy estamos respondiendo a cómo vamos a cuidar nuestras almas. Y la tercera cosa que tenemos que hacer, y este es el Salmo 103, vamos a tener que hacerlo juntos. La tercera cosa que tenemos que hacer es el Salmo 103, es predicarnos a nosotros mismos. Es que es tan fácil predicarle a todo el mundo, ¿cierto? Usted tiene que cambiar en esto. Yo de usted corregí aquello. Ay, yo veo que usted se está equivocando en esto. Y todos podemos, ¿cierto? Y la gente se sienta en lo que se denomina la silla del escarnecedor. La silla del escarnecedor es sentarse 4 o 5 personas en una cafetería y coger el nombre de una persona y arrancarle el cuero así a pedazos, diciendo, hizo esto, hizo aquello, hizo... Eso es súper fácil, hasta que se pasa a ti. Lo que sucede es que las personas que no conocen la palabra de Dios no saben que con la misma vara que midan serán medidos y que con el mismo juicio que hagan serán juzgados y que juicio sin misericordia se hará sobre los que no tengan misericordia. La importancia de la misericordia, mis amados, porque juicio sin misericordia, eso le dio un cáncer fue por estar en pecado. Y después viene la persona, decía una amiguita mía, usted se burló de mí cuando yo estaba gorda, por eso está gorda. Es más o menos así. Lo digo en chiste, pero es más o menos así. Los colombianos somos más escuetos y decimos, no escupa para arriba que la cara le puede caer, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Salmo 103.
¿Qué dice el bellísimo Salmo 103? Bendice, alma mía, a Jehová. Y sobre todo, ¿qué dice? Bendiga mi ser, tu santo nombre. Ahora el verso 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno. Si la Biblia es suya, subráyelo. Ninguno de los beneficios. Entonces, al predicarnos a nosotros mismos, tenemos que ordenarle a esa alma que es rebelde, porque nuestra alma es rebelde, a no olvidar quién es Dios. Y esa es una tarea que se debe hacer diariamente. No olvides, alma, lo que Dios ha hecho por ti. Esto es más o menos como que tú digas, Viviana, no olvides lo que Dios ha hecho por ti, porque tu tendencia mental es a olvidar. Y tu tendencia mental, normalmente yo los recuerdos de una persona los evalúo bajo la sangre de Cristo. Que a veces se para un hijo delante de la mamá y le dice, usted cuando cogía esa correa y la mojaba y me pegaba, y tú le dices, nunca hemos hecho eso. Nunca tu papá hizo eso. Y el niño lo tiene como un recuerdo porque lo vio en una película y lo grabó en su corazón. Por eso con los recuerdos nosotros tenemos que filtrarlos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Me decía una señora un día, no, la mayoría de los que están acá no han faltado a un culto en su vida de domingo, Dios los ha guardado, pero me decía una señora un día, no, es que yo me acuerdo del día que el pastor puso la chaqueta en el piso y dijo que echaran cosas en ella, y yo le dije, ¿qué día? Porque eso en esta casa jamás ha pasado, jamás ha pasado, pero simplemente son recuerdos. Y dijo la señora, ay, ¿sería en otra iglesia? Y le dije, pues sí, porque simplemente usted tiene que tener las cosas como son, pero tenemos que tener claro que cuando no podemos tener los recuerdos como son, y los recuerdos empiezan a hacer cosas en tu mente como, si ves lo que te hizo tu mamá, nunca te ha querido tu mamá. Si ves lo que te hizo tu papá, nunca te ha querido tu papá. Lo primero es que nunca tenemos que hablar ni con personas, ni con los demonios acerca de nuestros padres, porque la persona que está interesada en que tú no tengas un afecto es Satanás. Y la persona que está interesada en que tú no seas libre en tus emociones es Satanás, porque él le interesa que vivas en la amargura, en el odio, en la venganza, en el rencor. Y tenemos que filtrar nuestras emociones por medio de la palabra de Dios. Entonces nos toca lavar nuestra conciencia con la sangre de Cristo. Nos toca separar nuestro espíritu de nuestra alma diariamente, porque la conciencia está en el espíritu. Y nos toca hablarle al alma de que deje de estar fastidiando al espíritu, ¿cierto? Porque eso es lo que hace el alma, ¿cierto? Y esa alma no tiene nombre y apellido, somos nosotros. Y nos es fácil trabajar en otras personas. Entonces, nuestra conciencia es una guía confiable si nosotros estamos obedeciendo a Dios. Pero, entonces, trabajar en mi espíritu, y lo que estamos haciendo en este ayuno es convertirnos en guardianes de nuestro espíritu, es guardar nuestra conciencia. Guardar nuestra conciencia. Soy consejera de parejas, de matrimonios, de familias, hace más de 25 años. Y lo que hago con mi espíritu, siempre que escucho a una persona, es ordenarle a mi alma olvidar lo que no tenga que ser. Nunca acepto, jamás he aceptado más información de la que necesito cuando la gente me quiere dar detalles de cosas que yo no tengo por qué saber. Yo entro al tema de decirle, mire, lo importante en Dios es esto. Y no, la gente que tiene comezón de oír es de verdad. ¿Y dónde? Y entonces la señora le hizo eso, ¿y cuándo? ¿Y a qué horas? ¿Y cómo? Porque la comezón de oír, ese estrujón en los oídos que la gente morbosa, y la morbosidad no es, la palabra morbosidad significa exceso, y no es un acto sexual necesariamente. La gente que quiere que le digan con maldad en algún proceso, y yo no lo olvidé para juzgar, yo no lo recuerdo para juzgar a alguien, sino lo recuerdo para guardar mi corazón. En los procesos de santidad, una señora me dijo que ella se deleitaba porque a ella el papá la toqueaba cuando era pequeña. La mamá la regaló para que viviera con otras personitas y esas personas la toqueaban cuando era pequeña. Entonces, en toda casa le pegaban y le hacían gran violencia física, más emocional, de pegarle, gritarle, maltratarle, que ella creció deleitándose en el sufrimiento de los demás. Deleitándose. Es decir, que ella me dijo, yo iba a la casa de un esposo y le decía,
su esposa adulteró, yo la vi en la esquina con un hombre. Y yo después le decía, ay, se me zafó, ¿no es cierto? Pero yo me sentía tranquila cuando ese hombre le pegaba a la esposa. Y ella necesitó ser libre de eso. Y la señora necesitó ser libre de eso. Y hay personas que se les ha infringido en su vida mucho sufrimiento. Su papá les maltrató, su papá les hirió, su familia les maltrató. Después, para colmo de males, su esposo les maltrató. Después, para colmo de males, sus hijos no les quisieron. Después, para colmo de males, nunca ha tenido trato de familiaridad y amistad. Y se deleitan en hacer sufrir a otra persona. Y necesitamos entender que ese tipo de comportamientos emocionalmente enfermos, nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos que entenderlos. Y nosotros como Iglesia de Jesucristo fuimos puestos para ayudar a las personas a salir de ello. Y para salir de ello, yo no debo estar en ello. Tenemos que estar sanos y por eso estamos siendo guardianes de nuestro espíritu. Yo no comencé nuestro tema de guardar nuestro espíritu hablando de inteligencia emocional, pero si nosotros tenemos una carencia en este momento, es inteligencia emocional. Y el mundo la llama así, pero nosotros debemos pedir sabiduría espiritual. La inteligencia es acumulación de conocimientos, sabiduría es la puesta en práctica de esos conocimientos. Lo que necesitamos hoy ahora es poder poner en práctica esos conocimientos. Amén. Que todo lo que el Señor nos enseñe, que todo lo que el Señor nos diga, que todo lo que el Señor nos muestre, nosotros podamos salir de aquí a ponerlo en práctica. Podamos salir de aquí a hacer la palabra de Dios. Que no digamos, la palabra dice, pero es que a mí me parece. La palabra dice, pero es que yo no puedo. ¿Yo cómo voy a romper con eso? ¿Yo cómo voy a romper con lo otro? Hay una sola forma de romper con eso y es entregando nuestro espíritu a las manos de Dios. Por eso nuestro texto rema en este tiempo de ayuno es: en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu tiene perturbadores, el alma tiene adversarios. Tienes que saber eso. Hay que atar los perturbadores del espíritu y hay que atar los adversarios de nuestra alma. Y espero en el Señor que nosotros mismos no seamos adversarios de nuestra alma. Necesitamos trabajar en eso. Y somos adversarios de nuestra alma cuando le permitimos a las personas contaminarnos. En los últimos años he tenido una persona en mi vida con la que hemos tenido que compartir muchísimo por temas jurídicos y suelo utilizar una frase que me gusta, que aprendo diariamente y que cuando de pronto uno va a cambiar de tema, cuando de pronto uno le va a decir algo, otra cosa, dice: no me contamines. Aquí estamos hablando de esto y no me contamines. Y aprendí que podemos impedir. Y un día me decía, en la autoridad de Dios, me decía: si yo estoy defendiéndote, si yo estoy ayudándote, no me contamines porque yo necesito tener la mente clara. Entonces tú, mi amado, si tú quieres caminar con Dios, si tú quieres ir al reino de los cielos, si tú estás peleando tus propias batallas, no te contamines. No podemos pelear dos batallas al tiempo. No podemos pelear. Cuando yo tuve un tema de salud, le dije: Señor, no puedo. Él me hizo un favor de paralizar otra batalla que yo tenía en ese momento, porque Él me dio el permiso de dar mi batalla por mi salud. Y realmente, cuando hablamos de una enfermedad crónica o de carácter terminal, nosotros no podemos ir a darle cabida al diablo, de que nos ponga a chismosear, de que nos ponga a pecar, cuando lo que está en juego es nuestra propia vida. ¿Acaso es que la persona que me está contaminando le importa que tú tienes cáncer? ¿Acaso a la persona que te quiere hacer daño le importa que tu hijo esté en las drogas? ¿Acaso es que a esa persona le interesa que tu familia necesita ser salvo, que tu esposo necesita un trabajo? No, pero a ti sí. Y si a ti te importa tu vida y te importa tu familia, tú guardas tu conciencia para que no sea contaminada. ¿Te importa la conversión de tus padres? No dejes contaminar tu conciencia. ¿Te importa la conversión de tus hijos? No dejes contaminar tu conciencia. Y no importa qué persona sea, porque puede ser un hijo. Ay, es que mi papá, y todo el tiempo diciéndote: mamá, es que mira papá, mamá, es que mira papá. Pues los hijos tienen mucho poder en nuestro corazón. A cualquier momento van a poder constreñir nuestra conciencia. Entonces necesitamos trabajar. Lo cuarto que tenemos que hacer, y es 1 Timoteo 1:5, es mantener una buena conciencia. Y si quieres saber cómo es una buena conciencia, ayer lo enseñamos allí en este mismo horario. Ayer enseñamos qué constituye una buena y limpia conciencia.
No es la frase de, a mí no me interesa qué pienses tú, yo tengo limpia mi conciencia. No es esa frase, eso no es una buena conciencia. Una buena conciencia es que el Señor Espíritu Santo, con Jesucristo y toda la corte celestial, me son testigos de que yo estoy diciendo la verdad. Romanos 9:1 dice, mi testigo es el Espíritu Santo. Si tu testigo es el Espíritu Santo, hermano, Dios sabe todo. Dios sabe todo. Primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Qué es lo que dice el texto? Mira el orden: corazón, conciencia y fe. Que el enemigo, al contaminar tu corazón, va a ensuciar tu conciencia. ¿Pero detrás de qué va? De dañar tu fe. Iglesia, apréndelo, entiéndelo, créelo. Hay un enemigo peligroso. El enemigo sabe que si daña tu corazón y tu conciencia, habrá destruido tu fe. Necesitamos decirle, Señor, guarda mi corazón sobre toda cosa guardada, pero manténme con una buena conciencia. Una buena conciencia dice, Dios sabe todo. La Biblia dice que Dios tiene ojos y ve, que Dios tiene oídos y oye, que Dios tiene un entendimiento que no es casi poderoso, es todopoderoso. La Biblia dice que Dios es omnipotente, todo lo puede, omnisapiente, todo lo sabe, y que no hay nada en el cielo y en la tierra que esté encubierto ante sus ojos. Necesitamos entenderlo. No puedes seguir, iglesia, creyendo a Dios casi soberano. No puedes seguir creyendo a Dios casi poderoso. No puedes seguir creyendo que entonces Dios ve las conciencias de las personas y las deja hacer lo que quiera y les sigue dando un respaldo espiritual. No podemos pensar a Dios cómplice de pecado. Si Dios ve que tú eres una persona correcta, que tu conciencia es limpia, Él hará la obra en ti, en tu casa y en tu familia, y Él te respaldará. Así el infierno entero quiera pelear contra ti. Porque ni la bomba nuclear más poderosa que existe en el universo tiene poder contra ti si el Espíritu de Dios está contigo. Pero si el Señor no estuviera con nosotros, una canica nos tumba. Pero cuando Dios nos ha defendido, ni una bomba nuclear, ni todas las esposas de Satanás unidas y las guardianas de las tinieblas unidas pudieran hacer algo contra ti. Así que necesitamos entender que el Espíritu Santo de Dios tiene el poder para hacer cosas que solo Él hará. Entonces, ¿qué es lo que quiere finalmente el enemigo? Sacarte del pacto, sacarte de tu camino con Dios, sacarte del compromiso con Dios, y que tu conciencia comience a aceptar cosas que no son. Así que como iglesia necesitamos dar la batalla, y la batalla se da a través de la sangre preciosa de Jesucristo, a través de la palabra de Dios y a través de predicarnos a nosotros mismos. Tenemos que trabajar en predicarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es el resultado de limpiar nuestras conciencias? Un fortalecimiento de la fe. Mire, tu fe es más firme porque tú ves al enemigo hacer todas esas cosas y dices, gracias a Dios yo soy de Dios. Gracias a Dios los que somos de Dios sabemos la verdad. Gracias a Dios los que somos de Dios no nos dejamos engañar por los velos mágicos, por las vendas mágicas, por las trampas que el enemigo quiera hacer. Y necesitamos, amado, que tú puedas vencer. La Biblia dice en Romanos 8, en el versículo 32, en el versículo 31 y subsiguientes, que el Señor nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Y que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ni tribulaciones, ni angustias, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni ángeles, ni potestades. Es decir, que cuando el enemigo quiere engañarte va a enviar un ángel a que te hable. Y que tú puedes decir, eso no me separa del amor de Cristo. Eso no me separa del amor de Dios. Así que, mis amados, nuestra tarea con nuestra conciencia es trabajar en ella. Entonces, ¿qué dice? Esto es un propósito de mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Versículo 19 del capítulo 1. Dice,
manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esta palabra me ha tocado muchísimo el espíritu en estos días y quise entregártela hoy para cerrar este tiempo especial. ¿Por qué la gente naufraga de la fe y termina fuera del evangelio? Yo tengo un dicho que me enseñó un pastor hace 1000 años. En cuanto a los barcos de lujo, porque esos son los naufragios, en cuanto a los barcos de lujo, yo prefiero el arca de Noé y no el Titanic. ¿Cierto? Así de sencillo, ¿cierto? El arca de Noé estaba llena de animales que olían a feo, popó de caballos, popó de vacas, sí, y todo lo que exista, ¿cierto? El Titanic estaba lleno de lujos, de la gente más hermosa de la tierra, de los ricos de este mundo, pero se hundió. Así que en cuanto a la fe, yo prefiero a mi Señor. Así parezca el camino difícil, así parezca el camino que huele a feo, así parezca el camino en que todo se ve perdido, es el camino de salvación. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el señor constructor del Titanic? Este barco ni Dios lo puede hundir. Y eso piensa el enemigo cuando se levanta contra ti, pero el Señor mete su mano. Y el Titanic hasta hoy, más de 100 años después, está todavía en lo profundo del mar, ¿cierto? Entonces, iglesia, la tarea de limpiar nuestra conciencia, dice el apóstol a Timoteo, es no dejar naufragar nuestra fe. ¿Cuál es el plan del enemigo al contaminar tu conciencia? Hacer naufragar tu fe. Pero hay una dupla santa que el enemigo no puede romper y es un corazón limpio y una buena conciencia. Cuando tú tienes un corazón limpio y una buena conciencia, el enemigo puede hacer lo que quiera, pero no puede hacer naufragar tu fe. Puedes ver en el versículo 19 que ¿cuál es la meta del enemigo? Hacer naufragar tu fe. Que la gente diga, no, eso para que uno busca a Dios. Toda la gente es mala, toda la gente es pecadora. ¿Para qué uno busca a Dios? Pero si uno dice, Dios está en su trono, Dios sigue teniendo el control, Dios sabe lo que hace, y vuelvo a lo mismo, Dios no es casi sabio, Dios es la sabiduría misma. Si a José le hubieran dicho que estar allí y que sus propios hermanos lo traicionaran era parte de su propósito, José se hubiera preocupado. Si a José le hubieran dicho que ser el niño mimado de la casa, pasar de ser el niño lindo de su casa a pasar a ser sirviente, era parte de su propósito, él no lo hubiera creído. Si a José le hubieran dicho que esa señora loca se enamorara de él, lo persiguiera y lo acosara y después lo acusara, ¿eso era parte de su propósito? José hubiera dicho que no. Pero ninguno de los propósitos son entendidos. Si a Daniel le hubieran dicho que hacerlo eunuco era parte de su propósito, él hubiera dicho mejor no. Si a Daniel le hubieran dicho que él iba a pasar 70 años orando por la libertad del pueblo de Israel y que saliera de la cautividad, pero que cuando todos salieran de la cautividad, él era el único que se tenía que quedar en la cautividad, él le hubiera dicho mejor no. Porque cuando Sadrach, Mesach y Abed-Nego regresaron a Jerusalén, Dios le dijo a Daniel, pero tú te quedas en Babilonia, porque todavía te necesito en la vida de Ciro, y todavía te necesito en la vida de Darío, y tú eres mi instrumento aquí en Babilonia. Y él hubiera dicho, mejor no. Y hay cantidad de cosas en esta vida que si nos las hubieran dicho, por eso es que Dios no nos da tanta información. Si nos las hubieran dicho, nosotros hubiéramos dicho, mejor no. A quien tiene una batalla de hogar, a quien una persona en su cónyuge le traicionó y se fue, diría, si me hubieran explicado eso, mejor no. Y hay cientos de mejores no. Pero mientras tú y yo mantengamos una buena conciencia, el Señor nos sanará, el Señor nos bendecirá, el Señor nos guardará. A Él, y lo vimos ayer, le toca pesar las acciones de los hombres. Dios conoce todas las acciones de los hombres, pero también a nosotros nos toca mantener nuestra conciencia libre de ofensa. Y hay que trabajar arduo y duro, y trabajamos diariamente. Así como tú sales cada mañana a trabajar y regresas cada tarde, así cada mañana hay que lavar la conciencia con la sangre de Cristo. Así cada mañana hay que separar el alma del espíritu. Así cada día hay que evangelizar nuestra alma. Y usted tiene que ganarse su alma cada día.
y rescatarla de las cosas que su alma quiera hacer contra usted mismo o contra los suyos. Así que en este día, mis amados, que estamos pidiéndole al Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, que mantenga nuestras conciencias buenas, porque de ello depende nuestra sanidad, de ello depende nuestra libertad. Cuando Dios miró hacia mí para una sanidad, yo le pregunté, ¿y mi parte en esta sanidad? ¿Y mi parte en esta sanidad? Y Dios dijo, no dejes contaminar tu conciencia, ni de miedo, ni de temor. Los doctores suelen poner mucho temor, pero si tú no aceptas las voces del enemigo, sino solamente escuchas a Dios, el Señor Dios Todopoderoso tiene la capacidad. Cierro con lo que comencé este tiempo de ayuno. José de Belén, que es el esposo de María de Nazaret, la familia hermosa que el mundo considera la sagrada familia. ¿También tuvo problemas? Sí, del desnoviazgo. Desde el noviazgo casi se daña todo, porque el enemigo siempre ha estado persiguiendo a las familias más especiales de la tierra. Y estaba esta familia hermosa, preciosa y especial, unida un día, y a esta niña le fue revelado que la sombra del Altísimo, que la obra preciosa del Espíritu Santo de Dios estaba puesta sobre ella y que ella iba a estar embarazada sin acostarse con ningún hombre. Aparte de eso, le corresponde viajar en ese mismo día a donde una tía abuela, que es abuela por sus años y que aparte de todo, por los milagros maravillosos del Señor, también está embarazada en su vejez. Entonces la niña y la familia le explican a su novio, que además es su prometido para matrimonio, que ella va a estar 3 meses fuera de la casa. Se termina lo que no eran unas vacaciones, sino un trabajo. Quienes hemos cuidado dietas de maternidad sabemos que es un gran trabajo, ¿cierto? Y se terminan esas vacaciones y la niña regresa. Y cuando regresa, su novio sale a recibirla y ella trae pancita de embarazo. ¡Oh, por Dios! Y a este jovencito se le rompe el mundo porque solamente él sabe que él no durmió con ella y que él no hizo nada malo. Noches sin dormir, perturbado su espíritu, acosada su alma, pensando que ella era una terrible fornicaria y Satanás alimentando esos rencores y dolores, Dios le permitió pasar por eso. Toda mi vida me pregunté, ¿por qué no le dijiste a él también el mismo día que a ella? ¿Por qué lo dejaste pasar por esas noches tormentosas, por esas noches de dificultad en que pensaba que su amada le había fallado? ¿Por qué no decirle antes? Y el Señor dijo, y lo sabemos, porque necesitaba saber si ese hombre, a través de las pruebas, de las luchas y de los dolores de su corazón, podría ser el padre del Señor Jesucristo acá en la tierra. Pero cuando Dios examinó la conciencia de José, se dio cuenta que José tenía una gran conciencia, porque José dijo, después de los tormentos y terrores y esos océanos que estaban en su corazón, me voy a ir yo, voy a irme, me voy de Nazaret y que todo el mundo quede pensando que yo me dormí a esa niña y la tiré. Y tal vez por eso, porque piensen que ella es buena, no la piden y le salvarán su vida. ¿Cuánto amor, cierto? ¿Cuánto amor? Y en ese momento que lavó su conciencia a través del perdón, a través de la consideración a su amada, a través de no juzgarla, vino el Señor en un sueño y le reveló que María era correcta, que María no era nada malo y que ellos habían sido escogidos para el plan más grande de la salvación de las familias de la tierra y que por eso Dios necesitaba saber si ellos estaban listos para pelear por la familia de la tierra, peleando por sus hijos, que traería salvación a todas las familias de la tierra. ¿Y pasaron un dolor muy grande? Claro, pero podíamos decir la historia terminó ahí. Pero pasan 30 años y Jesús entra a su sinagoga porque quiere predicarle a sus amigos y dice, ay, yo le predico primero a mi pueblo porque en este pueblo crecí, aunque él nació en Belén. Y cuando entra por la sinagoga, lo primero que sus amigos le dicen, usted es un hijo de fornicación, ¿no sabe que nosotros sabemos la historia? Y 30 años, y María todavía es señalada de fornicación.
Pero han pasado 2000 y más años y nosotros la llamamos la mujer escogida por Dios para llevar en su vientre a quien nosotros llevamos en nuestro corazón. Así que póngase sobre sus pies y nos despedimos de la audiencia diciéndoles: el Señor quiere una limpia conciencia para salvaguardar tu espíritu. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.